Hemos comentado en Noticias 24, el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, reconoció que se enteró de la situación de la Fundación Democracia Viva el 7 de junio, 9 días antes que estallara el caso por un rumor. Crispi dio esta declaración al asistir a la comisión investigadora del caso Convenios. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña el integrante de la instancia, diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Diputado, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. A ver, voy a ir al fondo, pero con respecto a lo último que se ha sabido tras la declaración que hizo en la comisión investigadora el asesor Miguel Crispi, hay una carta de los integrantes de la comisión parlamentarios de Renovación Nacional que dirigía al presidente Boric, donde piden evaluar la continuidad del jefe de asesores e iniciar una investigación por lo que dicen sería una omisión en términos de haber atendido un rumor y solamente llevarlo a la subsecretaria del MIMBU. ¿Usted está de acuerdo con esa postura? ¿Adhiere a esa postura? A ver, es evidente que estamos frente a una negligencia gigantesca, dramática, de una persona que tiene un cargo fundamental al interior del Ejecutivo. Cuando estamos hablando del jefe de segundo piso que toma conocimiento de uno de los escándalos de corrupción que ya ha involucrado, ¿no es cierto?, centenares de millones, miles de millones de pesos, pero en este caso específico, más de 400 millones de pesos, y que no se haga nada porque nunca se supo de ni una gestión. Si es que uno hubiese sabido o tomado conocimiento que el señor Crispi instruyó algo, pero lo único que se supo fue que la subsecretaria habría tenido conocimiento a través de una carta. Esos 9 días hay un limbo, un paréntesis oscuro, que a lo menos nos habla de una tremenda negligencia respecto del actuar desde el segundo piso de La Moneda, en este caso por parte del señor Crispi. Yo creo que esta negligencia simplemente no puede pasar inadvertida. Pedirle o no la renuncia, eso es parte de las atribuciones que tiene el presidente de la República, él tendrá que evaluar. Pero que estamos frente a una negligencia gigantesca, es grave. Y sobre todo, y aquí hago un poco memoria, cuando hace un par de meses atrás el actual ministro de Justicia, el señor Cordero, señaló que todos los ministros habían tomado conocimiento el día 16 de junio. Entonces la pregunta es, no le contó a nadie, no le comentó a nadie, y justamente a la única persona a la que informa es a la ex subsecretaria, que era el mismo partido político, Revolución Democrática, que los señores Andrade, el ex Seremi y aquellas personas que estuvieron a cargo, ¿no es cierto?, en específico en este caso de Democracia Viva. Ahora, ese punto, porque hay varios temas, los vamos a estar revisando con usted, diputado, de lo que dice Miguel Crispi, no difiere, eso sí, mucho de la versión oficial, no sé si inicial, pero la que se dio días después de este 16 que usted menciona, del gobierno, en términos de que esto se derivó a la subsecretaria porque estaba en juego, digamos, o la señal de alerta venía desde el Servio de Antofagasta en ese sentido. ¿No hay una diferencia con respecto a lo que sí se dijo desde el minuto en su caso, digamos, el ministro Luis Cordero? Perdón, pero a mi entender, a lo menos hay una diferencia gigante. El señor Crispi señaló que él se habría enterado no por esta carta, sino que por un rumor de uno de los asesores. No, sí, yo entiendo, pero la vía de desarrollo de la historia es la misma, o sea, se deriva a la subsecretaria que de hecho después se le pide la renuncia. Claro, pero cuando la persona que se entera 10 días antes es probablemente el funcionario más cercano a un presidente de la República, porque eso es el jefe de segundo asesor, no es cualquier persona. Y la pregunta es, ¿qué pasó en esos 10 días? Y por eso nosotros hablamos de esta negligencia inexcusable por parte del señor Crispi. Nos parece que es sumamente grave que una persona haya tomado conocimiento de estos antecedentes, además de la subsecretaria, porque a la subsecretaria se le pidió la renuncia en su momento porque no hizo nada. Ese fue el motivo, porque no informó al ministro Montes y porque no tomó acciones. Sí. Entonces uno se pone hoy día, ¿cuál es la actitud del señor Crispi? No le avisó al ministro Montes ni tomó acciones. Entonces, eso es lo complejo de esta situación, esto es lo que lo hace particularmente. Es un antecedente, perdón, diputado, que podría complicar a su juicio la continuidad del jefe de asesores. Claro, porque en algún minuto la misma subsecretaria decía, a mí me llega esta información, yo tengo que levantar datos para finalmente llegar a algo concreto, pero finalmente lo que hizo el gobierno fue pedirle la renuncia. ¿Esto sería un antecedente en el mismo caso, digamos, para el jefe de asesores? Yo creo que sí. Yo creo que, me imagino, está siendo evaluado hasta ahora por parte del propio presidente Boric. Uno no podría entender que ante esta declaración simplemente no pase nada. Son 10 días donde se pudo haber recopilado antecedentes. Quizá, ¿qué ocurrió en ese tiempo?
quizás qué se hubiese podido hacer, quizás qué se hubiese podido evitar. Bueno, esos son los 10 días que hoy día hay un paréntesis respecto desde que el señor Crispi toma conocimiento hasta que la opinión pública toma conocimiento. Y en esos días, ¿qué se hizo? En la práctica, en lo objetivo, nada. No hay ningún documento que permita acreditar ningún tipo de gestión. Aquí estamos hablando de cuando se supo. Es bien relevante, digamos, en esta historia que está judicializada. Recordemos, hay una investigación por la causa Democracia Viva, así como otras que tienen que ver con transferencias directas de lo que tiene que ver con fundaciones. Pero ¿se pudo ir más allá en la comisión investigadora con la presencia del jefe de asesores? Se lo pregunto porque, claro, un punto bien clave es cuándo supo la moneda. Ahora, en términos de lo que ha criticado y denunciado la misma UDI, de un esquema, de un sistema de defraudación, ¿se llegó a algo más allá también con la presencia de Miguel Crispi? A ver, nosotros, para eso que tú señalas, que nosotros lo compartimos, que aquí, a nuestro entender, para no poner palabras en tu boca, existiría un esquema de defraudación, es precisamente para lo que estamos esperando los informes de Contraloría, y es por eso que el próximo invitado y el último invitado de la comisión investigadora va a ser nuevamente el Contralor General de la República. Nosotros sabemos, porque lo ha dicho él en las comisiones que están desarrollando investigaciones, y esperamos obviamente tener el resultado de esas investigaciones de aquí al próximo jueves. Pero, por ejemplo, hay otros datos que nosotros sí pudimos recabar. Por ejemplo, que en el caso de Procultura, una empresa, ¿usted le preguntó de esto? una fundación, claro, yo le pregunté, ¿se pudo acreditar, por ejemplo, que cuando Procultura, a través del gobierno regional de Antofagasta, le pidió recursos en el gobierno anterior para desarrollar esta limpieza de fachada, entre comillas, porque nunca uno ha visto un precio más caro para pintar este tipo de vivienda? En el gobierno anterior se le dijo que no. Y en este gobierno se ingresó la primera solicitud el 2 de junio del año 2022, y en 28 días ya estaba aprobado por la Subdere con el visto bueno de la DIPRES y aprobado por el gobierno regional. Entonces, es un tema gravísimo cuando además esta fundación, Procultura, está ligada a muchas personas, y así lo hicimos ver en la comisión investigadora, a muchas personas del Frente Amplio. Entonces uno dice aquí, esta velocidad, esta desesperación en la práctica por aprobar tan rápido los recursos, nos parece que debe ser también dentro de los temas que se deben incorporar en la investigación, porque obviamente la limpieza, estamos hablando no solamente de la limpieza de fachada más cara de la historia, sino que también de una fundación que está siendo investigada y ha sido cuestionada por el Contralor General de la República, y que además el propio ministro Cordero de este gobierno señaló, la incorporó dentro de las 5 fundaciones que estaban siendo investigadas por el ministerio, y se le entregaron 630 millones de pesos para algo que además, y con esto termino, ni siquiera tenía el giro de pintura. Entonces la pregunta es, ¿uno gastaría la plata de uno en pintar la casa de uno y pasársela a alguien que no es pintor? No, y eso es lo que se hizo en este caso. Claro, corrígeme si me equivoco, la respuesta que le entregaba el jefe de asesores Miguel Crispi ante esa pregunta por lo de Procultura, cuando él era subsecretario de Desarrollo Regional, es importante también poner ese punto ahí bien claro en la historia, es que tenía, voy a parafrasear, que tenía que cumplir con la obligación por ley, digamos, de que un proyecto que ya estaba avisado, darle el visto bueno, digamos, por parte de la Subdere. ¿Es así? Claro, lo que él dijo es que él se encontró frente a un informe de la organización que dependía de él, que estaba, entre comillas, ok, y que él estaba obligado a firmarlo. Un subsecretario no está para estar obligado a firmar cosas, está para analizar, para el sentido común, para pedir explicaciones. Y eso es lo que faltó. ¿Y qué es lo que ocurre? Que desde que se ingresa la solicitud el 2 de junio, en 12 días se investiga a Procultura, se investiga el programa, se le da el visto bueno, lo firma el Subdere, se va al gobierno regional de Antofagasta y lo visa y aprueba el Consejo Regional de la región. Estamos hablando de todo esto en 28 días de corrido. Y aquí el rol del ex subsecretario, perdón, del ex subsecretario Crispi, sí, es que él tenía la obligación de visar esto. Y esa visación... Porque estaba todo en regla, digamos, eso es lo que dice. En forma claro, pero resulta bien increíble que esté algo en regla cuando ni siquiera tiene el giro para poder hacerlo. No estamos hablando de algo que era evidente y a todas luces. Procultura resultó ser una fundación empresa dedicada a obtener recursos prácticamente de todas partes. Pero que ya se pusiera a pintar fachada nos parece un despropósito, quizás a rato incluso un descaro en la forma en la cual están obteniendo este tipo de financiamiento, que, ojo, son 630 millones de pesos
para pintar 2.400 metros cuadrados de fachada en el centro de Antofagasta. Esto podría ser, y voy a ser súper cuidadoso porque evidentemente hay una investigación acá y el sistema, la Fiscalía Nacional, perdón, la Fiscalía regional en ese caso la que tendrá que entregar antecedentes, pero usted asevera con esto o piensa que podría haber cierta, lo voy a poner en este caso, complicidad por parte de Miguel Crispi cuando hace esa firma, cuando finalmente no toma en cuenta este giro que no tiene nada que ver con la recuperación de fachadas, por ejemplo. No, lo que nosotros estamos diciendo es que Procultura está siendo investigada por la Fiscalía hasta donde nosotros sabemos. Sí. Que aquí hubo una entrega a lo menos negligente de recursos públicos. Ya, por lo menos negligente, a una no va más allá usted. fundación, a lo menos. Okay. No, es que eso es lo que precisamente lo que tiene que probar la Fiscalía, pero que existe una negligencia evidente, y sobre todo cuando el argumento es que venía con todos los vistos buenos. Yo les pregunto a ustedes, si es que un subsecretario estuviese obligado a firmar todo lo que viene con el, entre comillas, visto bueno, ¿cuál es el sentido de tener un subsecretario? ¿Y de dónde, precisamente perdón, aplicar para criterios. instruirme un poquito en eso, ¿de dónde vienen los vistos buenos en este tipo de proyectos? Porque si hay una serie de filtros, el subsecretario finalmente tiene que hacer o sea, tiene que confiar en la institucionalidad que vino antes, ¿no? Yo creo que también en muchos de los proyectos y casos sucede eso, no sé, en su experiencia. Hay dos formas de poder ver el tema. La Ya. primera es que el subsecretario simplemente se transforme en un check dentro de una cadena de aprobación, y otra cosa distinta es que se transforme en una persona que con sus equipos sea capaz de fiscalizar esto. Porque si no, no se entendería que, por ejemplo, anteriormente, y tal como queda en el acta del 30 de junio del 2022 del Gobierno Regional de Antofagasta, se señala que en el gobierno anterior se rechazaron por parte de la DIPRES los recursos por no cumplir con el objetivo del programa. Y después, el 2 de junio ingresa esto y sale por un fast track, ¿no es cierto?, financiero, estos vistos buenos. Eso nos parece a nosotros a lo menos negligente, y obviamente además, viniendo, mejor dicho, de esta fundación cuestionada no solamente por la justicia, por la Contraloría, sino que incluso por el propio gobierno a través de las declaraciones que dio el ministro Cordero. Sí, voy a hacer un paréntesis del trabajo que ha hecho la comisión, diputado Coloma, agradeciendo su conversación hasta ahora. En lo que va del trabajo de la comisión, me imagino que faltan muchos por citar o invitar. ¿Se saca algo limpio o más bien, porque recordemos que las comisiones investigadoras lo que buscan son responsabilidades políticas y entregar antecedentes, si fuera el caso, a la Fiscalía, antecedentes que yo imagino ya los tienen? ¿Saca algo limpio hasta ahora el trabajo que ha hecho la instancia? Sí, aclarar solamente que el plazo de la comisión o el invitado que nos queda solo el Contralor el próximo jueves. Perfecto. Y con eso nosotros estamos listos para despachar el informe. Okay. Y decir que sí hemos sacado cosas en limpio. Algunas cosas por acuerdo unánime y otras cosas que no. Por ejemplo, hay bastante unanimidad respecto de que la forma en la cual se financió durante, sobre todo el año pasado, el tema de las fundaciones tiene que cambiar. De hecho, el propio gobierno está ingresando indicaciones a la ley de presupuesto. Eso es parte de las conversaciones que hubo en el transcurso de la comisión investigadora respecto de la urgencia de que el gobierno incorporara estas glosas presupuestarias para limitar esta entrega a destajo de recursos a fundaciones que ni siquiera tenían los giros necesarios para poder hacerlo. Eso es algo que nosotros valoramos, pero también tenemos, desde el punto de vista político, temas relevantes. Por ejemplo, el rol que se jugó no solamente en el conocimiento, en los tiempos, en la forma en que se enfrentó esta crisis. No hay que olvidar que inicialmente a esta crisis se le intentó bajar el perfil. Después, gracias al escándalo ciudadano, al rol del periodismo, aunque le incomoda al presidente Boric, se logró avanzar en esto y se lograron tomar acciones. Hoy día están siendo investigados. Y parte importante de la información llegó a través de declaraciones que se dieron en la propia comisión investigadora. En esto, por ejemplo, el Contralor también ha jugado un rol importante en transparentar la forma en que se entregan estos recursos. Y también creo que la Contraloría ha tenido que modificar sus estándares internos. Algunos de estos convenios, incluso, estamos hablando de la transferencia de 1.200 millones de pesos, por ejemplo, en la región de los lagos, estaban con el visto bueno de la Contraloría. Bueno, eso también acredita mayor cuidado en la Contraloría y va a ser parte, además, de las conclusiones que ya no solamente vamos a emitir, sino que ya están siendo dadas a conocer a los propios organismos para que desde ya empiecen a mejorar la forma en la cual se cautelan los recursos públicos. Diputado Juan Antonio Coloma, nuevamente agradecerle su tiempo y esta conversación. Que esté muy bien, diputado.
Que esté muy bien, Nicolás. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.